Baby. Hay que joderse, tío. ¡Vamos! No, tío, que están las cosas muy achuchas. Tú cuando te pegas un No he tiro, me coloco al podido- lado y yo estoy también, tío. Ya Y está. todo bien, Javi, y todo bien. Javi, he de decir que no he podido evitar que producción haya puesto a grabar y se te está oyendo cantar. Después de esa mega intro. Espera, Ay. No, pero es verdad, es verdad. Espera. Ni siquiera hemos ¿Qué grabado, es ni siquiera hemos grabado como es debido. Cuando grabamos Heavy Mental, por ejemplo, la cuña y tal. Pero hay aquí voces muy prometedoras. O sea, Deberíamos regrabar la cuña, ¿eh? Deberíamos regrabarla. sí. El Va intro. siendo hora ya, claro, tío. Ya lleva un tiempo ahí. Una cosa así como Heavy Mental para los muy cafeteros, algo así. Así con voz susurrante. Oye, podríamos hacer una versión de la intro especial para algunas fechas concretas o algunos momentos. Eso estaría guay. En plan, de repente iniciamos con un jazz y nos ponemos todos a hablar así. Bienvenidos a Heavy Mental. O algo así. Grande, grande. ¡Heavy Mental! Hola a todos y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito. Ese, el que os lleva de party, el que hace que Recuenco tenga micrófono, el que hace también que cante y en el que David, aunque parezca mentira, demuestra que no es monocolor, no monotono. Lleva cascos rojos, aunque todo lo demás sea en blanco y negro. Correcto. Eso demuestra que no tiene un filtro, no tiene filtro. Don Javier, don David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, bitch? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, con muchas... Bueno, yo sí, siempre digo lo mismo, con muchas ganas del tema de hoy, porque me flipan los putos temas que ponemos. Pero vamos, con muchas ganas. Claro que sí, hoy es un tema que te la pone así mismo. Además, yo creo que es verdad, es que a nadie se le había ocurrido unir dos conceptos como a nosotros, pero bueno, en fin, voy a dejarlo, me parece una genialidad. Deja que Vicky haga los honores del tema. Yo he de tema. decir que lo importante de hoy es que os he oído cantar en la entradilla y os doy un matrícula a los dos. Bueno. Deberíamos hacer un Tu cara me suena de podcasters. Muy bien, eso es. De todas estas moñas que tienen ahí con voces de Marvin Gaye y todo esto, a ver qué tal en el escenario. No, o sea, imaginaros una Eurovisión de podcasters, ¿no? Donde hagamos cada uno nuestros 3 minutos de gloria. Muy bien. Yo claramente cantaría Nino Bravo, Camilo VI, cosas de mi época. Oye, perdona, Camilo VI tiene un vozarrón y Nino Bravo tiene otro vozarrón. Nino Bravo... Corrijo. Alguien de nuestra época. Javi cantaría algo de los 30. Sí. Yo cantaría Melendi. Y David yo cantaría Lili Marlene, que es una cosa que está pegando ahora mucho y tal, por la zona alemana y tal. Bueno, pero entonces estamos listos para los temas de hoy, ¿no? Estamos preparados. Born ready. Vamos a ver. Capítulo 036. Es Pornhub, culpable de la inflación económica. A ver, tuvimos que matizar económica. Sí. No vaya a ser que alguien se crea que eso sube y sube. Que la inflación, sí. Sí. A ver, está bien, ¿no? Porque estamos en un momento interesante para lo primero siempre y para lo segundo... También. A ver. Entonces, si queréis, para no entrar aquí en una disquisición filosófica, vamos a hacer a nuestro gurú espiritual de economía y finanzas, don Javier G. Recuenco, para que nos dé una ligera explicación, a poder ser en menos de 3 papers, de qué es la inflación. Javi, ¿te animas? No, pero a ver, menos de 3 papers es una pequeña charla de café, es algo que le cuento a mis hijas. Os voy a contar una cosa. Heavy Mental está pidiendo lo mejor, como los Kiss, you wanted the best, you got the best. O sea, no, a ver. ¿Os acordáis que en el último capítulo dije que había un paper como de 80 páginas
hablando de modelos de valoración y tal, que David Sí. y yo habíamos visto como en el 2005 o no me acordaba ni cuándo y tal. Sí. Bueno, pues para que veáis cómo son de cafeteros nuestros seguidores, ¿Lo han encontrado? dos personas por Twitter que nos pidieron, queremos el paper. Maravilloso. Y yo, vamos a ver. No, y lo encontré. Era del IS, efectivamente. Y lo encontré. Y encima hicieron comentarios. No, pero es que el paper, pero es que tú dijiste modelos de valoración de no sé qué y es total. Y yo, mira, ¿sabes? No me acuerdo ni lo que Eso, es a de ver si nada. aprendes a no tocar de oído, sobre todo cosas del 2005. No, Que nuestra gente está precisamente para estas cosas, para sacarnos los colores. Yo cada vez veo más claro que tendríamos que tener una pequeña sección en los programas donde metamos cosas de los fans y de la peña y los comentarios. O sea, porque hay que decir que, y lo hemos mencionado muy pocas veces, últimamente, recibimos unos correos, Sí. pero unos correos tan espectaculares. O sea, brutales, tío. Ahí están en barbecho. Comentarios Hostia, de todo tipo. No, de verdad. Tenemos una comunidad que vale su peso en osmio y que efectivamente deberíamos capitalizar de alguna manera. Sí, su peso no es mío, efectivamente. Completamente de acuerdo. Ay, mi madre. Bueno, entonces, Javi, Pues inflación. vamos a ver, inflación. Si nos ponemos muy, yo qué sé, muy el hormiguero. Muy inflacionistas. Exactamente, nos ponemos muy inflacionistas. La inflación es el proceso descontrolado que hace que los precios aumenten. Y el problema básico es que ese concepto tan elemental tiene impresionantes implicaciones en nuestro día a día, porque si los precios aumentan, básicamente lo que hacen es erosionar nuestra capacidad adquisitiva. Y evidentemente en un entorno en el que hemos tenido tasas de inflación absolutamente ridículas durante un montón de tiempo, nos hemos vuelto a traer el tema a la mesa porque parece que vuelve la inflación. Incluso algunos hablan de hiperinflación. Hiperinflación es pues lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela con tasas del, no sé si era el 4.000 o el 5.000% de inflación. O sea, quiero decir que los precios aumentan un 4.000 o un 5.000% año a año, maravilloso. O algo que ha mencionado uno de nuestros tarugos favoritos, que es lo que ocurrió en la República de Weimar, con varios panes costando miles de millones de marcos alemanes porque hubo una etapa de hiperinflación absolutamente dislocada. Y el problema fundamental de la inflación es que la gente a lo mejor puede entender el concepto más o menos básico, pero no tiene tan claras las causas subyacentes por las que puede aparecer. Y es que puede aparecer por multitud de razones, desde política monetaria, aumentos dislocados de consumo, aumentos de costes, interés de los propios gobiernos en manipular, porque uno de los... Naturalmente sobre inflación hay 7.000 libros, no hay ni uno, ni dos, ni tres. Y uno de mis preferidos, que es del 2020, es el de Mark Mobius, que se llama El mito de la inflación y el maravilloso mundo de la deflación, y en el que viene a decir una cosa como un poco chunga, que es que básicamente la inflación es algo tan difícil de medir y tan fácil de manipular por los gobiernos que es que nos podemos fiar bastante poco de los números que se lanzan que tengan una base científica. Nos hace pensar que hay un departamento ahí de pensamiento profundo controlando hasta el último detalle el coste de los precios y en realidad allí mete mano más que en el CIS de Tezanos. Entonces, la inflación es un tema bastante delicadito, es un tema bastante delicadito. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, el tema también está súper hot porque, claro, los adalides de las criptomonedas están ahora en la fase en la que las criptomonedas curan la alopecia, devuelven la vida a los muertos y también te protegen de la inflación y de la impotencia sexual. Entonces, yo estoy leyendo cada pistacho en Twitter y en un montón de sitios sobre la inflación, que es que la gente en general no tiene muy claro cuál es el asunto de la inflación. La gente ahora en general, la música en general es el gobierno nos roba, no tengo muy claro por qué la gente está el discurso catalán. Exactamente, sí, pero ahora es el gobierno, efectivamente. Sí, pero a los catalanes nunca les he oído decir que el problema suyo es la inflación. O sea, aquí era como una cosa más gráfica, ¿no?
entrábamos los mesetarios allí montados en nuestros caballos llevando los trabucos y era como más hands-on, ¿no? Una cosa como más hands-on. Pero no, la inflación puede ser una manera en que un gobierno te levante la pasta. O sea, quiero decir, manteniendo determinados tipos de inflación alta, tú puedes decir que subes el salario mínimo internacional, generar una inflación equivalente a la subida del salario y te has comido una cosa por la otra. Entonces es un tema y un mecanismo absolutamente maravillosos en el que ahora, pues, después de un tiempo en el que no sabemos muy bien y no lo tengo yo muy claro, si se ha mantenido quieto porque no nos terminábamos de recuperar de la crisis del 2008 o porque sencillamente había que mantenerla relajada, pero los bancos están empezando a cambiar de tono y las grandes reservas están empezando a cambiar de tono y estamos empezando a ver que están empezando a abrir la espita de la inflación. Y el problema de abrir la espita de la inflación pues es como la de abrir la espita de una bombona de gas. O sea, sabes cuándo abres pero no cuándo cierras. Entonces, básicamente lo que tenemos ahora mismo es una situación bastante complicada donde a sumar al alto coste de la energía y un montón de problemáticas que se nos están produciendo es que ahora empieza la inflación también a dar coletazos. Y la inflación en general, si tú la mantienes año a año en una tasa que puede oscilar entre el 2 y el 3%, pues más o menos es la inflación promediada de los últimos 50 años. Y más o menos podemos entender que el tema está bien, pero en cuanto empieza el tema a dispararse, pues básicamente es una medida efectiva de depreciar la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, pues ahora está el tema súper hot, porque parece que empieza el tema a irse de la mano y naturalmente, como ocurre siempre en economía, hay 750 interpretaciones a posteriori siempre de lo que pasa y naturalmente completamente incongruentes entre sí. Hombre, entonces, como estudiante de Administración y Dirección de Empresas, es decir, que repugno, no repugno, afirmo, y que es verdad, porque yo, recuerdo en macroeconomía, ¿no? Que es principalmente donde se ve temas de inflación, tipos de interés, oferta, demanda y situación un poco general. Claro, uno de los grandes puntos es que es muy difícil medir cuando hay una deriva inflacionista, deflacionista, de subida baja de tipos de interés, la deriva y si es un indicador o es un empujador, ¿no? Y esto es muy complicado de evaluar, ¿no? Si la inflación es un indicador de otra cosa que está generando un sesgo y entonces hay inflación, o la inflación no es un síntoma o no es el resultado, es el problema, ¿no? Sobre todo cuando se entra en una vorágine inflacionaria. Entonces, Dave, tú que has estudiado, porque a ti te mola empollar estos temas, ¿cuáles son los principales motivos para que suban los precios y la inflación? Que es un poco lo que está moviendo la baraja. De hecho, yo me había empollado un montón de curiosidades sobre la inflación que me parecían súper interesantes que luego lanzaré. No, pues mira, había una concretamente o sea, de dentro del como el top 5, ¿no? de las mayores inflaciones que había en la historia. Una de ellas la ha comentado Javi, que es la de la República de Weimar, ¿no? Y básicamente ahí hay una anécdota muy curiosa que sale en un libro que se llama Paper Money, donde un librazo. Yo no me lo he leído, no me lo he leído. Esa es la referencia, la cogí por ahí. Pero la verdad que lo vi y lo añadí automáticamente a mi listita. Vale, entonces básicamente la anécdota era un estudiante que fue a un restaurante allí, pidió un café y se tomó un menú y al final pidió un segundo café al final del menú, ¿no? Pues básicamente la diferencia entre lo que costaba el primer café y el segundo, el primer café costó, creo que era unos 5.000 marcos y el segundo unos 14.000. Entonces, esa es como la diferencia. Espera, y déjame adivinar, se tomó el café el mismo día. No, mismo día y vamos, con una franja. De hecho, estaba buscando también cuál era el récord de aumento de inflación y había uno que yo no sé muy bien cómo medirlo, pero vamos, son básicamente 6 y 6 son 12, 13, 14 ceros, o sea, 41, 9 y 14 ceros, por ciento mensual. Que ocurrió básicamente en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que significa que los precios se duplicaban cada 13 horas. Cada 13 horas se duplicaba el precio, literalmente. Muy bien. Claro, entonces, esto suena un poco como ciencia ficción, pero
cualquiera de vosotros que haya vivido como yo desde prácticamente el albor de la humanidad se acordará de hace unos cuantos años en Brasil los precios actualizados en tiempo real en los mercados. Venezuela cerró el año pasado con un 700% de inflación. Claro. Y por lo visto van de puta madre, porque el año anterior cerraron con un 2.200 o algo por el estilo. Están encantados, claro, jauja. Bueno, aquello es una maravilla, aquello es el paraíso. Son felices. Aquello es el paraíso, evidentemente, como no puede ser de otra manera. O sea, que quiero decir que claro, parece que son situaciones, no sé cómo decirlo, anómalas que solamente se dan en determinadas circunstancias, pero una buena hostia hiperinflacionaria se la puede comer cualquier país en cualquier momento en cuanto se produzcan las condiciones correctas. De hecho, tú has dicho lo de las criptomonedas y en el fondo ahora mismo eso está como de forma paralela, ¿no? En el sentido de que la gente saca dinero de, digamos, el circuito habitual, ¿no? Fiat, y lo mete, digamos que lo intercambia a criptomonedas, pero todavía no hay sitios donde tú puedas comprar y vender de manera regular con criptos, ¿no? Claro, si de repente empieza a haber una serie como de nuevos ricos o de millonarios de repente que empiezan a cambiar de nuevo de cripto a fiat, vamos a tener una inflación del copón. Sí. Entonces, motivos de inflación. O sea, motivos de subida de precios, ¿vale? Para todos los públicos. Subida de precios, pues básicamente incremento digamos, de las materias primas, por lo tanto hay un incremento de fabricación, por lo tanto hay un incremento de los precios, o sea, se mete, digamos, en la cadena. Subida de salarios o subida, por ejemplo, del coste de suelo o el coste, digamos, de vivienda y demás. Es decir, los costes necesarios para producir los productos que finalmente se compran, por lo tanto, eso repercute en el precio. Entonces, eso es como un primer eje, ¿no? La subida de algo que influye en la producción de un bien o un servicio, ¿no? La otra sería la subida de... O sea, el incremento de la demanda por encima de la oferta. Ahí evidentemente se tienen que subir los precios. Y luego lo que ha comentado Mike de la bajada del tipo de interés, ¿no? Hay bajada del tipo de interés, por lo tanto, ¿no? Banco Central, se dé más dinero a los bancos, a un interés menor, evidentemente, los bancos dan más préstamos y por lo tanto hay más cash circulante. La gente, evidentemente, compra más y al comprar más hace que haya una mayor escasez de esos productos, por lo tanto, al final el precio sube, ¿no? Es decir, cuanto más la peña gasta más o tiene más circulante para poder invertir, se mueve evidentemente la economía, pero al final los precios van subiendo, ¿no? Y lo otro sería lo contrario, literalmente, ¿no? Y luego hay un caso que yo creo que es el caso de Venezuela. Es el caso de imprimir tu propio dinero. Es decir, tú le puedes pedir al Banco Central que de alguna forma empiece a darle a la máquina y lo que hace el Banco Central es imprimir dinero, pero lo imprime con un cierto criterio. Si tú empiezas a imprimir dinero, ahora que tal soy Venezuela, empiezas a imprimir dinero, al final te estás metiendo en una espiral del infierno, porque lo que está haciendo es que cuanto más dinero imprimas, tu dinero en relación a otras monedas o a la moneda o al dólar en este caso, va a valer menos. Por lo tanto, los productos tienen que incrementar el precio, ¿no? Y te encuentras cosas muy absurdas como que, no sé, hay billetes de un billete de 1.000.000 de lo que sea, ¿no? Porque al final tienes que empezar a hacer ese matching, ¿no? Entonces, yo con esta reflexión os quería hacer una pregunta a vosotros. Joder, Jesús. COVID, la respuesta es COVID. Contagiados todos los que estáis escuchando el podcast. Esto es SIDA nada más, no os preocupéis. Vale, entonces, pregunta. A ver, el ciclo... bueno, ya me adelanté la pregunta, pero bueno, el tema de inflación, deflación y demás, ¿es cíclico? Sí. Es decir, porque sí que he estado leyendo un montón de cosas y al final lo que tú haces para mantener el equilibrio, lo que hace el Banco Central y demás, no hay evidentemente un científico de datos, sino hay peña que va dando la palanquita de meto dinero, meto deuda, meto impuestos. Hay una teoría que se llama la teoría de la onda inflacionaria, que viene a decir que básicamente, generalmente, hay algún tipo de origen del asunto, un poco como las ondas de los terremotos y cosas por el estilo, pero que tiene lo mismo, una fase de expansión, una fase de creación y luego una fase como de valle, ¿vale? Siempre y cuando digamos que de alguna manera esa gente que dices tú que está con las palanquitas lo vaya compensando. Generalmente el origen suele ser pues alguna guerra o algún tipo de hecatombe potente y luego el tema dura más o dura menos dependiendo de las políticas económicas que se tomen y sobre todo de que tome el control de la economía del país o del sitio en cuestión
alguien que valga para tomar por culo o no. A ver, hay muchas teorías económicas alrededor de la inflación y de la macroeconomía, porque es lo que dice Javi, en la gran mayoría de mercados de países ha sido prueba y error, porque como cualquier ciencia económica, son ciencias sociales que surgen del comportamiento de la gente con respecto del dinero y es muy difícil hacer predicciones, muy complicado hacer predicciones. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Normalmente lo que ocurre es que se hace un análisis a posteriori para aprender a qué políticas macroeconómicas deben hacer los bancos centrales, principalmente a futuro, para que eso no vuelva a suceder, ¿vale? Eso suele ser lo habitual. En base a eso son ciclos. A ver, por lo que yo he estudiado, son ciclos. De hecho, por ejemplo, hay una teoría económica muy relacionada con la inflación, que es el concepto que se llama estagflación, Sí. que es lo que lleva Japón pasando, y cosas por el que es lo estilo. que lleva pasando, por ejemplo, en Japón 35 años aproximadamente, ¿no? Es decir, Pero Japón no está en lo contrario, en una deflación. O sea, Claro, es que el No. tema es o sea, qué es inflación de precios y qué es situación económica del país, ¿no? Es decir, la estagflación, que es yo creo que la prueba más evidente de un ciclo inflacionario de largo recorrido, es que tú tienes una situación en donde suelen ser países donde el paro estacional, perdón, el paro base es muy bajo, como es Japón, un paro del 2-3%, que en España sería del 6, del 7, ¿no? El paro normal, en una El situación pleno donde... empleo, lo que consideraríamos Sí, pleno el empleo. pleno empleo, efectivamente, suelen ser países con tal, pero ¿qué ocurre? Que como hay un incremento de precios, a misma masa de gente empleada y mismo más o menos volumen de horas total de la economía real efectivas, ¿no? Es decir, más o menos mismo conjunto de salarios, al haber aumento de precios, como dice Javi, la masa monetaria, el poder adquisitivo decae. ¿Y eso qué genera? Que el PIB caiga. Es decir, por mucho que salgan nuevas ideas o nuevas empresas o tal, la población es la que es. Entonces, sumado con el aumento de precios, la gente, la economía real no es capaz de pagar más. Entonces, eso a medio plazo lo que hace es que el PIB no caiga en plan un 15%, pero sea estable o un poco descendiente, ¿no? Pues alrededor del 1, del 2, lo que lleva pasando en Japón 30 años, ¿no? Que tienen crecimientos pues muy pequeños, ¿no? Cuando hay. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los bancos centrales en este caso? Hostia, tengo inflación, tipos de interés lo más bajos que pueda. ¿Por qué? Porque si yo presto el dinero barato, ¿vale? Lo que genero es que la gente pueda consumir lo más barato posible teniendo en cuenta que los precios están caros. Ejemplo, si las casas son caras, ¿no? Que yo esto creo que todos lo entendemos, los tipos de interés bajitos para que la gente se pueda hipotecar lo más barato posible gracias a los bancos, teniendo en cuenta que las casas son muy caras. Porque si no, si encima los tipos de interés son altos, entre que las casas son caras y los bancos lo prestan caro, la economía no se va a mover un chavo. ¿Por qué? Porque si no es imposible. ¿Sabes? Las casas son muy caras y encima yo pongo los créditos para comprarte una casa muy caro. Entonces es imposible. Entonces es una vorágine, es una espiral maliciosa, digámoslo así, en vez de virtuosa. Eso es el caso de la estagflación. ¿Qué ocurre? Que hay muchas teorías económicas que vienen hablando de que cuando hay momentos de inflación, principalmente economías donde principalmente ha sufrido de inflación, que cuando hay inflación lo que hay que hacer es meter más dinero en la economía real, como tú decías, David, ¿no? Es decir, oye, hay inflación, como el poder adquisitivo decae, lo que hago es dar a la gente cash, ¿no? más pasta. Liberar, eso es. Y es contraproducente, porque al final la inflación, para la gente que no sepa de economía, lo que realmente mide es el volumen de poder, no de poder adquisitivo, el volumen de dinero que hay en la red, digámoslo así, ¿no? Y contemos que la red es un país o una divisa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si de repente tú metes dentro de esa red mucho dinero, lo que ocurre a la larga es que hay inflación. Puede pasar en una semana o en 2 años, pero va a haber inflación. Porque la gente con más dinero va a comprar más, eso va a generar escasez de producto y a su vez eso va a aumentar los precios. Pero ¿Qué una cosa, ocurre? Michael, lo que acabas de decir, una cosita. Sí. Claro, cuando tú dices que hay mayor circulante, ¿no? Hay mayor cash para poder invertir, al final todo se basa en deuda.
Es decir, No siempre, porque no, ese es el error, no siempre, no siempre. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo chorra. Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un plan de choque muy fuerte el año pasado de dar dinero a las familias. Es decir, Estados Unidos lo que ha hecho es coger Reserva Federal, ellos han endeudado lo que es Estados Unidos y ha dicho, plan COVID, tú eres David, estás casado, tienes 2 niños, toma aquí, no lo tienes que devolver, 6.000 pavos. Y 6.000 pavos. Entonces, ¿qué ya, ocurre? Que Estados Unidos hace 2 semanas o 3 ha dicho, hostia, inflación del 9%, creo que era, o del 8%. 7,5, pero es la más alta en los últimos El- 15 años, ¿eh? claro, entonces, ¿qué pasa? Que dice la gente, hostia, ¿esto cómo ha sido? Joder, porque le has soltado 2 trillones a 300 millones de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado... esto, mira, yo creo que se entiende muy fácil. Imaginemos que el mercado somos nosotros tres, ¿vale? Somos nosotros tres. Y los tres tenemos pasta para comprar un Ferrari. Pero Ferrari solo fabrica uno al año o 2 al año. ¿Tú qué crees que va a hacer el de Ferrari? ¿Va a bajar el precio o lo va a subir? no, Lo va a evidentemente lo va a subir, subir. Claro. ¿vale? Y ya está generando inflación. Pero si Claro, nosotros pero ¿qué tres, espera, pasaría? espera, si nosotros tres no tenemos ese millón y solo lo tiene Javi, el precio no está marcado por el poder adquisitivo de la gente. No está marcado por el nivel de cash en el sistema. Está marcado porque Javi puede y hay una demanda para una oferta. Y entonces el precio estaría más regulado. O sea, esto parece como muy de librillo, ¿no? Parece que es como muy fake. Pero la economía es así. Es decir, es tan sencillo Sí, como sí. tú estás inyectando. No poder adquisitivo, porque a lo mejor la gente se hace lío con esto. Estás inyectando Masa monetaria. masa, exacto, el concepto sería masa monetaria en el sistema de una u otra manera. Y esa masa monetaria lo que hace es run el circuito. ¿Qué pasa? Que el circuito, hay mercados, como puede ser el mercado europeo, que es mucho más amplio, entonces es más lento para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, los tipos de interés en Europa están súper bajos de hace mogollón de años, cuando ya se habrían podido empezar a subir hace tiempo. Y digo Entonces, yo, bueno, a sí. ver, y digo yo, por amor de Dios, que llevamos ya décadas y siglos con esta mierda. ¿No se puede sofisticar un poco más el tema? Es decir, porque, o sea, yo cuando empiezas a como a tirar del hilo para ciertas cosas dices, es que a nadie se le ha ocurrido, estamos en la era de los datos y intentar sofisticar un poco más el tema. Por ejemplo, pues yo que sé, ahora es como, pues si meto un poco más de pasta, entonces los precios suben. Bueno, y si de alguna forma se empiezan a regular los precios por un lado, se empiezan a manejar no sé cuánto, hago una proyección del efecto que va a generar esto, no sé, o sea, como que estamos en un punto de puedes hacer proyecciones, puedes limitar cosas, Demasiadas puedes jugar con variables. otras. No me Demasiadas jodas, tío. variables. Sí. No me jodas. No, no, te lo estoy diciendo en Vale que es un serio. entorno complejo y ahora Javi sacará la chorra con el Kinevin y tal. Pero me refiero que joder, algunos intentos habrá que hacer para no decir toco palanca, veo lo que pasa, Vamos a ver, cierro es que palanca, ¿no? Mike lo ha dicho antes y es trágico, ¿vale? Pero es que la economía, como decía el otro, es la ciencia lúgubre. O sea, la economía única y exclusivamente lo que hace es cuando ha ocurrido algo que sobre lo que normalmente no tiene el más mínimo control, No tienen ni puta hace la idea. autopsia y dice, mira, pues esto es lo que pasó y esto es lo porque... Y la mayor parte de las veces lo que hace es una simplificación, porque evidentemente estamos entrando en un sistema plenamente complejo. Entonces, ¿cuál es el asunto? La economía utiliza simplificaciones de las reales dinámicas que hay. El libro este que os he mencionado antes menciona que es que realmente medir la inflación es complejísimo, es muy, muy, muy Es complicado. muy complejo. Muy complicado. La idea fundamental, y es terrorífica, pero es, la idea es que una economía puede absorber un determinado tipo de daño cuando está fuerte. Nosotros desde el 2008 estamos tiritando y no nos hemos terminado de salir del asunto. Y estamos básicamente funcionando a base de que el sistema está dopadísimo y a base de que el Banco Europeo ha dicho que compra todas las emisiones de deuda que hacemos en todos los países y a base de que, digamos, de alguna manera hay barra libre en lo que llaman quantitative easing, ¿vale? Entonces la economía está dopadísima. Si de pronto, por ejemplo, nos cortaran todas las cosas que se están haciendo para mantenerla artificialmente alta, nos comeríamos una crisis de puta madre que normalmente incidiría en la capacidad de reelección de la clase política que toma muchas de esas decisiones. Con lo cual, básicamente, lo que estamos haciendo es patadas a seguir.
Pero el problema para la patada a seguir es que se te acaba el campo. Llega un momento en que se te acaba el campo. Y el problema es que cuanto más grande estás dando las patadas a seguir, más grande es la bola y cuando hay que pincharla, la burbuja es particularmente grande. Entonces, el asunto es que hay, como casi siempre, demasiados incentivos colocados de mala manera para que estas cosas no ocurran. Y el asunto es que ya, digamos que de alguna manera los endeudamientos de los países están yendo de la mano. Nosotros ya nos hemos ido al 126% del PIB o cosas por el estilo. Y entonces lo que están intentando de alguna manera es enfriar la economía, que suele decir retirar masa monetaria, putear un poco más la puesta en marcha del asunto y ver si el motor se nos va parando poco a poco sin griparse. Eso porque es. es un tema jodido. O sea, el tema es, la forma de parar la inflación es cómo quitar masa monetaria o fuerza, o sea, cómo quitar fuerza al consumo, ¿vale? A la economía real, ¿no? Que se llama. Sin hacer que el PIB caiga. Eso es lo jodido. Por eso Japón no lo ha conseguido. Porque Japón intenta, se la suda que la gente no vaya a vivir y a trabajar allí. Ponen los visados de súper difíciles, no sé qué. Tiene tipos reales negativos. O sea, te dan dinero por pedir prestado dinero, básicamente. Sí. Y ni con esas lo consiguen. De hecho, mira, hay una cosa que me gusta mucho que has dicho, David, que es el tema de, imagínate, el Big Data enfocado a la macroeconomía, ¿no? O a la inflación. Mira, hay un ejemplo buenísimo, que es el tío que ganó el Nobel en el 18, Paul Romer, ¿vale? Este tío ganó el Nobel por las innovaciones tecnológicas enfocadas en la macroeconomía. O sea, el tío lo que intentó es cómo modelizar la macroeconomía y cómo conseguirlo. Pero claro, lo ganó por eso y en paralelo a la gran mayoría de macroeconomistas de la época, este llegó a ser presidente o vicepresidente del Banco Mundial, ¿vale? Este tío. Dijo que era una pseudociencia, porque cualquier tipo de macroeconomía basada en matemáticas, en modelos matemáticos, es algo que no se explica por sí mismo. O sea, un tío que gana el Nobel por la innovación en la macroeconomía parte de la base que decir que la macroeconomía basada en números y no en personas no tiene sentido. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con eso estando 100% de acuerdo con eso, creo que la alternativa no es jugar a los dados. Es decir, habrá que avanzar para acercarnos lo más posible a ciertos modelos. Hay tres factores ahí, ¿vale? Hay tres factores ahí. A ver, cuéntanos los atractores, Javi. No. Bueno, tiene que ver, pero no os voy a dar la turra con el asunto. La primera es que all models are wrong, ¿vale? And some are useful. La mayor parte de los modelos económicos son, si los quieres entender, son triviales. Si los quieres poner en práctica, son inmanejables, porque el número de variables es absolutamente delirante. Entonces, generalmente lo que funcionamos es con simplificaciones como la elasticidad de la demanda y todo este tipo de cosas para que la gente entienda qué tipo de mecánicas se producen por abajo, pero se producen 7.000 al mismo tiempo que son prácticamente inmodelables. Pero espera, y tú explícale qué es un índice estocástico, algo elástico o algo inelástico. Eso es. Tú explícaselo, a lo mejor un economista sí, pero a un matemático que pasa por ahí y dice, pero vamos a ver, la mitad de esto que os habéis montado los economistas encima de las matemáticas es mentira. Es una fumada que os habéis inventado. No, y es mentira. No, porque aquí tenemos un índice estocástico que cumple el 95% de los casos. Sí. Y un matemático dice, ¿y el otro 5%? Y si te desvía toda la muestra, ¿qué pasa? Luego hay otro tema también que tiene que ver precisamente con lo que está diciendo Mike, que es que la economía es una ciencia predadora, ¿vale? O sea, todos los Nobel que se han llevado en la década precisamente que estaba diciendo Mike, con todo el tema de behavioral economics, son gente que ha estado predando en todo el trabajo que estuvieron haciendo Kahneman y Tversky en psicología en los 70, ¿vale? Uh-huh. Es darse cuenta que la economía no es una ciencia exacta porque trabaja con, oh cielos, personas. Y las personas, oh cielos, el Homo economicus que actúa siempre de manera racional, como es debido y salvaguardando siempre sus intereses y tal, pues está ahí con los unicornios, con los elfos y con la política económica del gobierno español. Entonces, estamos
en ese país de nunca jamás. También hay una cosa, Javi, perdona un mini inciso, Sí, creo sí. que es relevante. Trabajamos con personas y también trabajamos con políticos. Y ese es el tercer factor que iba a mencionar. Que no son personas. Hay Son que entes. diferenciarlos. Son entes. Si Pedro Sánchez nos escucha, que me chupe un huevo. No, me refiero. Trabajamos con políticos cuya opinión, o sea, es decir, me da igual que sea de izquierdas, derechas, de centro. Viene un partido y lo cambia todo a nivel de política monetaria. Me da igual las políticas de Pedro Sánchez o Rajoy antes o de Zapatero, tal. Cuando un país te cambia una política monetaria, que ese país empiece a reaccionar y coger esa política monetaria, no es, o sea, eso de que dicen, te cambio, me lo invento ahora que está de moda, el tipo de contrato temporal y el indefinido. ¿Tú crees que el resultado de eso se ve este año o el que viene? Ni de puta coña. Pero si están diciendo que la reforma laboral de 2013 es este año 21 donde han empezado a ver el resultado de ese cambio de contratos. O sea, Sí. entonces, ¿qué pasa? Que es complicado conjugar el electoralismo y la política monetaria de un país o la macroeconomía de un país. Javi, perdona. No es así. O sea, no es exactamente así, pero sí es lo que iba a mencionar yo. Si hay que tomar una decisión por el bien de la política económica del país versus electoralismo, es que no es una decisión, la decisión está clara, ¿vale? Claro. O sea, el electoralismo triunfa absolutamente siempre. Y entonces, cuando tú manipulas las pajitas de sorber y de soplar, te puedes encontrar con cosas tan maravillosas como que si aumentas el salario mínimo interprofesional a 1.000 pavos, pero al mismo tiempo permites que la inflación se vaya al 7%, el poder adquisitivo de la gente ha bajado en lugar de subir. Claro. ¿Vale? Entonces, como tenemos estos tres problemas, que es un tema complejo y que es difícilmente modelable, que además está en manos de políticos y que digamos que de alguna manera no hay recompensas inmediatas a lo que es la parte de la ortodoxia, o tienes un entorno, por ejemplo, como es el caso de la Unión Europea, donde hay un montón de mecanismos para intentar que tú no te salgas de una cierta ortodoxia, o te expones a que te pase como le pasó a Grecia, ¿vale? Grecia en un momento dado se piensa que el dinero necesario para salvaguardar sus intereses se lo va a prestar Putin, se pone gamba con la Unión Europea. Cuando le llama a Putin, Putin dice que se le pone una cara de Ormar Gustafsson, que te mueres, y deja completamente a los griegos tirados, y los griegos se comen 2 veces las raciones de austeridad que no habían aceptado en un primer momento, ¿vale? Porque el asunto es que, claro, en el momento en que tú no puedes hacer cuenta a tus deudas y no tienes crédito, porque nosotros ahora como España, nosotros no podemos hacer frente a nuestras deudas, pero mientras nos esté backing up la Unión Europea, fiesta. O sea, lo peor que te puede pasar no es que te quedes sin dinero, es que te quedes sin crédito. No, de hecho, ahora mismo lo peor que nos puede pasar es que la Unión Europea nos manda a tomar por culo. Bueno, eso sería una hecatombe. Vamos, hecatombe de las gordas. Eso sería una hecatombe que no sabéis a qué niveles estamos hablando. Entonces, como realmente ahora mismo la mayor parte de los políticos tienen la percepción de que acudir a una cierta ortodoxia económica no solamente no te va a beneficiar electoralmente, sino que te va a perjudicar porque le vas a tener que meter a la gente en cintura. Y contar historias de elfos, trasgos y damas del hielo, pues te puede favorecer, pues es que tenemos la tormenta perfecta. Tenemos una situación muy complicada. Y claro, el asunto es, hombre, esto no es casaputas de arriba, como puede ser Venezuela, como puede ser, pero llega un momento en que, digamos que de alguna manera tú, no es una caída de golpe, son un montón de escalones que vas bajando poco a poco de una manera determinada. Y en el momento en que ocurre una macro circunstancia, como puede ser la crisis energética en la que estamos teniendo, que sobre todo viene porque como hemos querido transicionar de golpe y porrazo de las economías del petróleo, que está bien, hacia las economías verdes, pero no hemos dado tiempo ni hemos asegurado las tecnologías de transición, como era el gas, y el gas depende de Rusia, y encima nos hemos puesto gambas y hemos decidido que es el mejor momento de intentar presionar a Rusia con que Ucrania entre en la OTAN, pues tenemos una situación que es potencialmente extremadamente volátil y potencialmente extremadamente peligrosa. Y además tenemos los iluminados del séptimo día de Bitcoin
que están aprovechando el asunto para determinar que es que la mejor manera de que si lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando Sí, lo sí. peor que le puede pasar a tu gobierno es que te pierda el respeto, porque cuando te pierde el respeto ya empiezas a dudar de todas las decisiones que tomas sobre ti. Y entonces es cuando empiezas a mirar por ti mismo, y entonces es cuando empiezas con el individuo soberano, las criptomonedas, cómo sacar todo del circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, a ver, la economía a mí me parece que es una ciencia fascinante porque en realidad es la ciencia compleja por excelencia. Lo que ocurre es que nunca he entendido cómo se ha abordado la ciencia compleja por excelencia desde ecuaciones de tercer grado. Tú has estado igual que yo, Mike, estudiando el asunto. A ver, y no solo eso, que no hay que ser tampoco aquí lumbreras para darse cuenta que el que hace la gente que suele ser grandes economistas tampoco son los más inteligentes. Es decir, No. hay ingenieros fantásticos de todos los tipos, arquitectos, pero en general los grandes economistas no son de media, ¿no? Hablo de la media, Sí, ¿no? sí, no, estoy No completamente de son acuerdo. brillantes intelectualmente. Por supuesto, hay gente que sí, que hay gente buena. Pero a mí muchas veces siempre me ha parecido que son mejores la dialéctica que la inteligencia del dato, del análisis. Claro, Por no, supuesto, hay gente bueno, que sí, pero... joder, o tienes gente como Paul Krugman, ¿vale? Que es que tiene el Nobel de Economía. Y es un tío que decía que es que el impacto que iba a tener la Internet no iba a ser muy superior al de la máquina fax. O sea, Sí. ese tipo de nivel. Entonces, yo personalmente creo que la economía, por las razones que sea, no está a la altura del desafío. O sea, yo Porque, siempre he pensado, Javi, que un buen economista acaba siendo financiero. Acaba siendo un financiero, pero da igual, de una empresa pública, de algo privado, ¿sabes? Un auditor, ¿sabes? Pero no economista. O sea, sí, esa ha sí. sido un poco mi Sí, reflexión como siempre que con el tema. pierde visión estratégica, pierde perspectiva y No, y se va a porque los yo creo que numeritos y a las ser cimas. economista es como vivir un poco en un mundo muy etéreo, David, ¿no? O sea, como algo, pues como dice Javi, es muy difícil aterrizar, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que tener en cuenta el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, la economía real, la inversión, los salarios, la balanza de pagos, la tasa de interés, el consumo, el ahorro, o sea, al final son cosas que sí, si eres en Andorra, si eres el Ministerio de Hacienda de Andorra, pues a lo mejor puedes hacer economía, ¿no? Y puedes, de verdad, porque sois 3 gatos, ¿vale? Pero cuando estás hablando de un país tocho, a partir de volumen, son tantas las variables tan complejas, con un sistema monetario o de divisas totalmente descentralizado e independizado para los bancos, que es muy difícil hacer un control real de eso. O sea, un control o analizarlo. O sea, es muy complicado. Hostia, Por tío, eso yo todo espero son teorías. que espero que estemos trabajando en. Ya no te digo de alcanzar la psicohistoria de Asimov, pero estar trabajando mínimamente en sofisticar un poco el tema porque tela. Oye, una cosa, pregunta. No, pregunta no. Experimento especulativo. A ver, con respecto a la inflación, a ver qué pensáis. Imaginamos que se monta un experimento, o, bueno, un experimento, se monta algo como lo que no se ha visto en la serie Mr. Robot. Pero bueno, en Mr. Robot, vale, pues bueno, imaginemos un experimento como el de Mr. Robot, que es literalmente, cojo y reseteo todas las deudas de todo el mundo y la pongo a cero, ¿vale? No dejo registros en ningún banco de nadie, ni de países, ni de personas, ni de empresas, todo el mundo a cero, literalmente. Y a todo el mundo le pongo, imaginemos en este caso, le pongo la misma cantidad en su cuenta. Le pongo 1.000.000. ¿Qué pasaría? Al día siguiente, todo es Al, la mierda. al día Todo es la mierda. siguiente. Pues mira, para empezar, la gran mayoría de nosotros sin trabajo. Porque todos, de forma directa o indirecta, vivimos de compañías que se arruinarían al día siguiente. Mira, aquí hay un ejemplo buenísimo. ¿Tú sabes que el 85% de los beneficios de Nestlé no es de hacer chocolate, sino de especulación monetaria? Bueno, pues como la mayor parte de las empresas, entiendo. Al final Claro, tú tienes cash, mueves el bueno, cash y es lo que te va a claro, generar más rentabilidad que su propio negocio, claro. igualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú hay un momento en donde tienes que el mayor activo de las empresas no es su negocio, sino la deuda, el poder de la deuda, de los derivados, de todas estas cosas que se mueven en el mercado financiero, Exacto. y tú eso lo cortas, se va a hacer una cascada que va a haber una hostia de cojones. Porque muchas de estas empresas de lo que viven es
de he prestado dinero o me han prestado y yo tengo una serie de ingresos que van a llegar. Así viven los bancos. Los bancos viven de prestar hipotecas y de que yo sé que todos los meses me va a llegar tanta panoja de pago de hipotecas, Viven ¿no? de la Entonces, deuda. Si es que hay mucha claro, gente que comenta que el gran problema de dónde estamos ahora mismo es básicamente no solamente la creación de deuda, sino luego la creación de, por ejemplo, de intereses compuestos, la creación de mercados alternativos basados en eso. Es decir, si no hubiera habido deuda, o como mínimo una deuda hiper macro super controlada, A ver, no estaríamos en una situación de y que la este que gente estilo. no quiere saber, David. no Que la gente no quiere tenemos, saber. claro, no La tenemos gente tiempo de no. meter. No quiere saber. Es que Mira, el otro no día... tenemos tiempo de meternos Bueno, en. Porque acaba de abrir un melón de 250 kilos. Pero me yo os encanta. recomiendo que veáis un documental que hay en YouTube que se llama algo así como Money is Debt, algo así como el dinero es deuda, ¿vale? O sea, desde Bretton Woods la inmensa mayoría de la masa monetaria es pura deuda. Todo. Pero es que el asunto es, si yo considero que los economistas son una banda de frikis de Star Wars, es que tenemos a los igualitarios que son una banda de frikis de Star Trek, ¿vale? Correcto. Entonces De hecho, es como si se encontraran de frente en medio de una convención de cómics. Entonces, tú me estás hablando de un escenario hipotético como el que me estás planteando, que suena mucho a Kumbaya de los Simpson con todo este tipo de historias y paz de amor, y lo que ocurriría es que habría un colapso general de toda la economía mundial, como dice Mike, ¿vale? Entonces yo no sé qué es peor, si los economistas que con una regla y un cartabón están intentando manejar cosas que le vienen muy grandes en términos de complejidad, o los simplistas que plantean que el problema es la desigualdad, los ricos, la muerte, o sea, este tipo de gilipolleces populistas que están... O sea, es que yo no sé qué es peor. Es que son eso, es como una batalla entre frikis de Star Wars y una batalla de frikis de Star Trek. Son gente que no tienen un grasp real de qué es lo que está funcionando ahí fuera. La economía ha prescindido por completo del ser humano. De hecho, hay un libro maravilloso que lo he metido ahí que se llama Animal Spirits, que habla de cómo la economía está influenciada por la psicología. Y la economía ha despreciado por completo al ser humano y a la psicología hasta precisamente esta década pasada, que les ha empezado a robar cosas y ha creado el tema de behavioral economics. Entonces, yo estoy tan sospechoso de que tengan pillado un poco la complejidad de lo que estamos hablando, tanto por parte de los economistas como por parte de los comeflores. Y es un tema terrorífico, porque ahora mismo parece que no hay nadie que intente abogar por esa tercera vía, que yo hablo siempre del capitalismo hostiado y de que, digamos, de alguna manera el capitalismo es la mejor de las opciones que tenemos, pero que hay que controlarle los vicios porque en cuanto puede se va al bar. No hay, generalmente hay gente, economistas hard, o hay gente comeflores hard. super soft. No, A ver, no hay pues tío, grises en ese planteamiento. yo soy de tu cuerda y yo creo que Mike también. Es decir, yo creo que la virtud está en los grises. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también con el tema? Que al final pasa con las utopías, que al final dices, ¿para qué sirve la utopía? Pues para tener un horizonte al que ir, ¿no? Es decir, nunca vas a llegar a ella, pero siempre te mueves por los grises, ¿no? De alguna forma. Entonces, el problema que yo creo que tenemos ahora es que no hay alternativas reales. O sea, seguimos jugando al Monopoly como hace, no sé, 100 años, con una economía cada vez ya no solamente más compleja, sino una economía, hostia, muy débil. Muy débil Sí. y muy cada vez más cada vez como con menos pinzas, que se va a caer, literalmente. Sí, Total. repitiendo además patrones erróneos del pasado. Exacto. Pero es que además es que yo lo veo bastante mal, porque digamos que de alguna manera la gente que... Lo que hay son fans, no hay gente que esté intentando conjugar y plantear lo que tú estás diciendo, Dave, que sería Claro. ¿cuál es la economía del siglo XXI? Lo que hay son Exacto. fans de la escuela austríaca o amigos de la guillotina y de la revolución. Y cualquiera de las dos cosas nos va a terminar llevando a la mierda, pero es que no hay suficiente drive en una postura, digamos, de controlar un poco los excesos del capitalismo, que es a lo que tiende de manera natural. Bueno, pues nos vamos a mover de tema, que ya va tocando y se viene la noche, así que nos ponemos calentitos.
Y si estás escuchando esto a las 7 de la mañana, te jodes. Na, 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 na. Bueno, esta soy cantarín, ¿eh? Esta soy cantarín. Nada, pues vamos a hablar de Pornhub. Bueno, lo primero, ¿cómo diríais que se pronuncia? Sería Pornhub. Pornhub. Hub. Pornhub. Vale. Pornhub, para quien no habla inglés. Pornhub, una de las páginas más visitadas del mundo desde los últimos 10 años. Se rumorea que mueve aproximadamente el 2,5% del ancho de banda de tráfico de Internet mundial, lo cual, bueno, pues no está mal, no está mal. Solo superada por otra que es Xvideos, que maneja, dicen que el 3,5%, que bueno, tampoco está mal, ojo. En servidores de Amazon tiene que pagar una pasta esta gente. No quiero ni imaginar lo que pueden pagar de data center esta gente, de centro de datos. Y nada, sobre todo de Pornhub yo creo que hay un punto interesante, y aquí abro el melón, ¿no? Que es que Pornhub hace una cosa muy chula, y es que tiene un gran equipo de Big Data, y esto no es coña. Más allá de su sistema de monetización y su sistema un poco tal, tiene un sistema de Big Data muy cachondo que todos los años hace lo que ellos llaman Year-in Review, que básicamente saca un montón de estadísticas cachondas, nunca mejor dicho, cachondas, de lo que hace la gente, de qué tipo de porno consume, de si en Canarias le gusta el sexo por arriba o por abajo, y si en Barcelona no sé qué, ¿no? Entonces, lo primero, antes de todo, ¿conocéis Pornhub? Nivel usuario, nivel investigación en Wikipedia. ¿Cuáles son vuestras preferencias? A ver, por amor de Dios, si alguien dice que no conoce Pornhub, está mintiendo. O sea, conocerlo lo tiene que conocer. O sea, Oye, por favor, no te metas con la suegri. La suegri jamás ha usado Pornhub. habrá que preguntárselo a la Tengo noticias para ti, Mike. Eso De es como hecho, la hay típica- una sección que te puede poner muy complicada tu existencia. Eso es como lo típico de, no, tus padres lo tuvieron que hacer para tenerte. Hostia, no había pensado nunca eso. Y existen las MILFs y el granny porn, Mike. Qué fuerte. Bien, eso existe. Sí. Vale, entonces, lo primero. ¿Conocéis Bueno, a mí para empezar, o sea, la empresa que hay detrás de Pornhub, que se llama MindGeek, o sea, ya no solamente que con Unos canadienses. los canadienses, no solamente que con Pornhub ya controlen, sino que No. empiezan si empiezas a sumar webs que tienen, y yo creo que pueden controlar, no sé, evidentemente la mitad de internet no, pero vamos, que el porcentaje sube, ¿eh? Tienen RedTube, YouPorn, todo tipo de productoras de contenido para adultos, tipo Brazers, Bueno, es que ha habido bastante consolidación en el mercado también, ¿eh? O sea, Javi, ¿conoces? Espérate un segundo. Monopolio. Javi, ¿conoces la estructura empresarial del mercado en porno internacional? Hombre. Vamos a ver, te lo voy a explicar de otra manera. Espera. Cualquier persona, y eso posiblemente me lo podrá contrastar Dave también, que haya estado en innovación en los últimos 20, 30 años, ha mirado al porno en más de una, más de dos y más de tres ocasiones. Hombre, of course. El porno... Espera, ¿ha mirado al porno o ha mirado porno? No, por las dos cosas. Ambas. Las dos cosas. O sea, el porno ha estado detrás de varias de las innovaciones más bueno, de todo, tío. Desde el ancho de banda, las tecnologías de compresión, la comunicación de masas, la adopción de las tarjetas de crédito, la adopción de los vídeos. El primer pedido de 2.000 vídeos para la gente de JVC fue de Caballero, que era una productora porno sueca. El porno, como toda cosa estigmatizada, ¿vale? Ha estado siempre moviéndose en el filo de la navaja de la innovación. Y vamos, del porno hay muchísimas cosas que aprender. También hay muchísimas cosas que intentar evitar, porque es un negocio fringe y como todo negocio fringe hay demasiadas tentaciones para tomar atajos y cosas por el estilo. Pero el porno es un negocio al que cualquiera que se dedique a la innovación de negocio, como en mi caso, ha mirado 1000 veces. Porque además históricamente ha estado en un montón de cosas súper hot. De hecho
hay un montón de libros maravillosos, como el de este tío, el de Patch and Bars, el de The Erotic Engine, ¿vale? Yo tengo por ahí un report que se llamaba algo así como Pornovation, y era un grupo de gente que se habían mezclado, gente de la industria del porno, con futuristas, ¿vale? Ballard, que es un escritor de ciencia ficción, decía aquello de que el sexo por la tecnología es igual al futuro. O sea, a ver, la labor que el porno ha desarrollado en términos de estimular la innovación tecnológica es brutal. Ha tenido un montón de problemas con un montón de cosas y ha habido su buena ración de negocios dudosos y incluso posiblemente esté alterando de manera negativa mucha de la cultura sexual de un montón de gente, porque les genera una serie de expectativas que no son muy reales. Exactamente. Pero no, es imposible desligarlo de muchas innovaciones. O sea, a mí es una industria que me fascina, ¿para qué te voy a engañar? Y sí, efectivamente, tengo más o menos claro una idea de cómo son los grandes grupos, y sé que ha habido un proceso de consolidación, como en un montón de cosas, y sé que, claro, que lo que están son industrias integradas verticalmente. O sea, son gente que tiene el canal de distribución, el canal de producción. Tiene todo, ¿no? El 360, ¿no? Exactamente. O sea, se ha montado el Disney de lo caliente, ¿no? Sí, no, la parte de integración. La comparación de Disney con lo caliente me parece Bueno, a buena. ver, todo se ha dicho. Es verdad, y eso es cierto, que ahora que los últimos, no sé, 8 años, ¿no? Han llegado las grandes plataformas de distribución de contenidos VOD, Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, no sé qué. En el porno eso lleva existiendo 15 años. Antes era Pornhub y antes era no sé qué, o sea, tendría otro nombre o otras empresas o tal, pero el VOD de contenidos de porno lleva existiendo, pues que desde 2005 que existe YouTube o antes. O sea que... Y el porno es minúsculo comparado con la industria en la que está. Que ¡Ha dicho culo! He dicho minúsculo, Mike. Bueno, el caso es minúsculo comparado con la industria en la que está, que es la industria del sexo. Es decir, tú empiezas a coger, no sé, todo lo que gira alrededor, desde portales OnlyFans, ¿no? Tipo OnlyFans y demás, hasta toda la industria de gadgets para el sexo, y es infinito de grande. A ver, yo creo que también hay una parte en donde, yo creo que lo hemos comentado en algún otro capítulo, pero que está bien, que como sociedad estamos avanzando en general, ¿no? O sea, yo creo que como sociedad estamos avanzando, es una sociedad con menos prejuicios en general, ¿no? Yo creo que sigue habiendo países más o menos difíciles, pero bueno, yo creo que en general en Europa somos un ecosistema con muy poco prejuicio y donde la sociedad ha avanzado mucho y eso también facilita que esa economía haya crecido, ¿no? Porque a lo mejor antes a la persona que le daba apuro pedir un juguete sexual X porque, ay, si me lo deja en el portal y alguien lo ve, me lo estoy inventando por decir algo, ahora mismo a lo mejor es que le da igual, ¿no? Y encima le puedo hacer hasta gracia, mira que me he comprado, ¿no? Entonces yo creo que también la apertura de mente hace que todo este ecosistema esté subiendo más allá, por supuesto, de las innovaciones y no sé qué. Pero todo que el ecosistema... hay varias fuerzas ahí, digamos, funcionando al mismo tiempo. Espera, atractores. Sí, efectivamente. Atractores de menor medida que los 5 que están afectando a todas las industrias, pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Stigma and the Shaping of the Pornography Industry, de una tal Georgina Bosch, que habla de cómo, digamos, de alguna manera, el hecho de que haya sido un estigma ha modificado de alguna manera la industria del porno, y es fascinante. Porque, claro, esta ha sido una industria de toda la vida, hasta hace relativamente muy poquito, clandestina. Entonces, en las industrias clandestinas tienen una serie de particularidades que incluyen el mercado negro, la discreción, el tráfico en efectivo, un montón de cosas. Y cuando se le ha dejado, digamos, de alguna manera una cierta libertad a partir de los 70, joder, pues es que no me acuerdo cuál era. Leí un libro, pero no me acuerdo cuál era ni cuál era la cifra, pero decía que aproximadamente calculaban que la contribución del porno a la evolución y la creación del e-commerce era del orden del 15 o el 20%. O sea, que había un montón de cosas a las que la gente se había lanzado
porque era porno y no tenía otra historia. Desde el uso de tarjetas de crédito, al viewing de cabinas, a un montón de cosas que no estaban en ninguna... No estaban en el radar de ninguna industria, el porno las puso en el mapa, radar de ¿no? ninguna industria y que no tenían ese drive tan potente como para gente de ir al salto en el vacío. Porque todos los que trabajamos en innovación sabemos que el asunto es que lo que estés planteando tiene que ser una killer app, tiene que ser algo tan brutal para que tú des un salto en el vacío y digas, no tengo ni puta idea de cómo va a funcionar esto, pero allá que voy. Y cualquier cosa que involucre la polla o la genitalia en general. Pues, en general, sí. Exactamente, es un driver poderosísimo. Entonces, hay esta industria, que como dice Dave, es parte de una industria mucho más grande que la industria del sexo, porque claro, es que ojo que con el sexo podemos incluir hasta los anuncios de yogures que incluyen, o sea, el sexo es un driver fundamental y básico en la pirámide de Maslow y a partir de ahí sobre él se construye un montón de cosas. Pero la industria, por decir de alguna manera, del entretenimiento adulto y de todo este tipo de cosas es una de las industrias más fascinantes que hay, porque es que en 40 años ha pasado de la clandestinidad, por decir de alguna manera, de las cintas VHS escondidas en una esquina de un videoclub. No, bueno, claro, pero es que acceder por el móvil en 2 clics a... Claro, es que volvemos a lo mismo. El porno ha evolucionado y ha cambiado brutalmente. O sea, si tú sigues, por ejemplo, la evolución de Private, por ejemplo, ¿vale? Que fue una de las mayores productoras, está la sueca, y de cómo funcionaba. Esta gente tenía estudios de grabación, filmaba en España, filmaba en Cataluña, no recuerdo en qué sitio tenían por ahí. Había trabajo, digamos, o sea, era como una industria como Bollywood, ¿sabes? Una especie de industria paralela dentro de la industria. Tenía sus realizadores, tiene sus entregas de premios, tiene su Star System, tiene joder, un montón de cosas espectaculares. Ahora estamos volviendo, digamos, de alguna manera a lo que es la parte del porno gonzo y cosas, digamos, un poco más groseras y más directas. ¿Por qué? Porque hemos ido a los dispositivos hiperpersonales, donde ahí, digamos, de alguna manera es una experiencia un poco más... Gratificación instantánea y vamos a lo que vamos. Eso es, pero digamos que de alguna manera el porno y la industria del entretenimiento adulto ha ido evolucionando con la sociedad y a una velocidad que ya les gustaría, yo que sé, a la banca haber evolucionado exactamente igual que ha evolucionado el porno con respecto a los cambios en la sociedad. No sé si queréis que pasemos por curiosidades, Dave, ¿no? Sí, yo iba a decir, como dijo Mike antes, el tema de que todos los años lanzan, bueno, hay una parte de estadísticas muy fuerte de Pornhub y todos los años lanzan su informe, su Year in Review, ¿no? Como el informe, además con verticalizado por países y tal, muy interesante. ¿Sabéis cuáles son los 3 términos más buscados en Pornhub del mundo, en el mundo, ya no por país? Luego pasamos a España. En el mundo. ¿Se os ocurre hermana, prima no. y madre? No sé. Schopenhauer. No, espera. Yo sé los de Javi. Paper, ludoteca y Kindle. Eso no, pero son búsquedas dentro de Pornhub. O sea, la peña entra y ¿qué busca? Bueno, oye, Javi, ¿tú qué sabes si le mola ver libros de... O sea... recordad que puedes tener 3 doctorados y que te mola el porno con ponis. Hot paper, muy bien. No, pues a ver, el más buscado es hentai. Es muy curioso. Ahí hay un... Anda, el porno manga japonés. Sí, ahí el soft power japonés se mantiene, ¿eh? Ya tiene el manga, el japonés, el sushi y ahora viene el porno también. Bueno, los japoneses son super kinkies. Hay un mercado pornográfico en Japón absolutamente killer. Ahora pasamos a la reflexión kinky rápidamente, ¿vale? Porque ahí hay un tema que a mí me inquieta mentalmente. Pero bueno, hentai. El segundo es romance, ¿no? Romance. Y el tercero es group sex. Sexo en grupo. Son las 3 categorías más buscadas. En España... Espera un momento. Sí. La segunda es romance. ¿Romance, tío? Sí. O sea, que la gente ve estas pelis a ver si hay suerte y al final se casan al final de la peli, ¿o cómo va esto? Mira, la peña yo creo que ha dicho, mira, estoy cansado de que de repente al segundo se la enchufan. O sea, habrá dicho un poco de, no sé... Quieren que haya un poquito de Schopenhauer, un poco Javi. De realismo, un poco más de, oye, vamos a ver qué pasa. Claro, ¿no? Un poco Jane Austen meets Ron Jeremy, ¿no?
Bueno, hay que ver si buscas romance, qué coño pasa, porque ya te digo que no creo que sea de Jane Austen el tema. Bueno, entonces, en España concretamente, la primera búsqueda era hentai, también, ¿vale? Hostia. Pero la segunda es MILF. Ajá. O sea que Toma en nota, Mike, España, esto te interesa. en España molan las MILF. Claro, hay que decir también que el perfil de búsqueda de porno en Pornhub probablemente sea, no sé, un 90% tíos. O sea, bueno, debe ser como bastante heavy. Vale, entonces, MILF y la tercera búsqueda, porque la primera hentai y la segunda es MILF, la tercera búsqueda en España es español. O sea, como que nos mola digamos, El ver porno porno local. de gente que habla español. El porno local, no. No sé si por. No sé, no tengo Claro, ni idea. no, Bueno, claro, ahora ahí- lo entiendo. Porque nos mola que la gente diga sí y no yes or no. Ahora O lo eso, entiendo. o que Es somos por el burracistas de idioma, tío, no lo cojones. entendemos. No, pero a ver, no, pero esto tiene su punto. Hay varias productoras españolas, ¿vale? Fuckings, bueno, hay un montón, con nombres maravillosos, todas. Me gusta el nombre, o sea, el nombre es Fuckings. Sí, hay una que se llama Fuckings, otra que era... Bueno, hay unos nombres de flipar, ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero son de flipar todos. El equivalente a los nombres de grupo de heavy metal, Sí, literalmente. en Que son... ese estilo, en ese estilo. Algo Madre mía. algo completamente en esa línea. O sea, en vez de, Entonces, imagínate, en vez de llamarse Coldplay, se llaman Calorplay, ¿no? O sí, imagínate no. una. Hotplay. No, el caso es que, como en cierta manera en este tipo de fantasías tiene que ver un poco una cierta verosimilitud y que tú te metas un poco en el ajo y cómo te estás trincando a tu hermana, a tu hermanastra y este tipo de movidas, el tema del idioma es importante. Entonces, como hay mucha menos producción en castellano que producciones en 200 idiomas, sobre todo en inglés, que es la más dominante, yo puedo entender perfectamente que los sitios locales la gente está interesada en ver si hay material en el idioma local. Eso En el tiene idioma todo local. sentido. Pues me parece súper interesante, tío. Vale, y entonces, la pregunta con respecto bueno, luego hay búsquedas como muy random, bastante, o sea, como que están bastante elevadas a nivel mundial, que una es Harley Quinn, ¿sabes? Sí, la del la del Joker. Joker. Ah, vale, ya sé quién es, joder. Y mucha peña busca Simpsons. En plan de porno con los Simpsons. Bueno, Pero vamos rollo... a ver, la gente está enferma. Bueno, mira, ahí voy yo con la reflexión. Es decir, no, esta reflexión Con tiene los su tela. Simpsons. Esta reflexión tiene su tela. A A lo ver, mejor les pone el culito de Flanders, vete tú a saber. esta reflexión tiene su tela y se puede... Y voy a abrir como el cuarto melón del día. Vale. Bien. Si tú... O sea, ya no digo que veas sexo con ponis, ¿vale? Eso no sé si lo respeto o no, pero está ahí, ¿vale? Ok. Pero imagínate que empiezas a ver, evidentemente, películas, o sea, porno, ¿vale? Simulado, donde, no sé, hay una especie como de monstruo con 4 pichas que se está pencando a una tía de mitad de tamaño. Vale. Bien, por ver ese vídeo probablemente no pase nada a nadie. Vale. Pero ahí hay un trasfondillo que habría que revisarlo. Como por ejemplo, pues yo qué sé, ver peña que ve literalmente, pues, películas porno donde raptan a una tía y se la penca entre 7, ¿no? Evidentemente está simulado, o sea, no ha habido. Pero ahí dices tú, ¿qué está pasando por ahí abajo, no? Al igual que puede llegar un punto, y llegará en el futuro, donde tú puedas comprarte iba a decir no robot, pero puede ser un robot también, donde realmente te mole reventarlo mientras te lo pencas, ¿vale? Entonces, claro, es un robot, no es un ser humano, pero el trasfondillo de ahí, o sea, el trasfondo de todo eso como que da un poco de miedito, ¿no? En el sentido de, vale, estás canalizando una parte tipo Dexter, ¿no? El Dark Passenger. Estás canalizando un rollo muy oscuro hacia un punto que lo estás canalizando con un vídeo o con un robot o con un peluche, que da igual, pero el trasfondo es bastante dark. Entonces, hay ciertas búsquedas y ciertos consumos de porno en internet que lo que viene a buscar el trasfondo, y en hentai pasa mucho, básicamente por lo que decía Javi de que son muy kinkies, ¿vale? Hostia, ¿no preocupa un poco, no sé, que eso sea como una especie de vía de salida a un rollo muy, muy dark que cada vez se esté popularizando más? A ver, asusta. Ahí lo dejo. Pero ahí... Esto es como un poco el rollo del sadomasoquismo, cosas de estas, ¿no? Yo creo que mientras haya rollo consentido,
A mí no me gusta, pero no No, puedo pero ponerle Mike, un el pero, ¿no? sadomaso, fíjate, el sadomaso, yo qué sé, es como un ritual, está consentido y demás, pero yo te digo, ver vídeos donde, como decía Javi antes, ¿no? Pues coges y te pencas Sí, a tu como hermana o te pencas a rollos tu... más gore. Más Sí, o gore. más gore o situaciones como muy límite, muy límite. O pasando el límite, literalmente. Entonces, no sé, tío, ahí hay una reflexión profunda muy kinky. A ver, siempre lo he pensado fuera de la industria del porno, cuando, por ejemplo, yo qué sé, coges un videojuego hiper, super, macro, mega violento. Ya no te digo, no sé, no te digo Call of Duty, te digo la versión más extrema, A tipo ver, yo, Carmageddon, ¿sabes? yo te digo lo que dice la ciencia, ¿vale? No hay una correlación directa, no, es que está muy estudiado, no hay una correlación directa entre el consumo de, digamos, de violencia en determinadas cosas y una actitud violenta o, digamos, enfermedades, desarrollo de enfermedades psicológicas y cosas por el estilo. O sea, por ejemplo, en asesinos de masas, el tipo de comportamiento que se detectaba era, por ejemplo, les gusta jugar con cadáveres de animales o les gustaba, por ejemplo, la piromanía. Eran gente que creaba incendios y que les producía una cierta excitación sexual. Pero no hay una relación directa entre consumo de este tipo de material y desviaciones. Sin embargo, dentro del feminismo hay varias líneas que vienen a decir, hay un libro muy famoso que se llama Pornland, que habla de eso, que hay tesis de que básicamente la industria del porno ha alterado por completo la sexualidad de los hombres y los ha conducido a una especie de... al dar rienda suelta a una serie de fantasías de dominación y de salvajismo y de brutalidad, han condicionado por completo el tipo de los modelos que tienen con el tipo de relaciones sexuales o ese tipo de cosas. No lo sé hasta qué punto es científico el asunto o tiene una cierta carga ideológica. A mí personalmente me parece que es un contenido delicado, pero que no se puede trazar una recta de regresión tan No, probablemente no. evidente, ¿vale? Porque además es que rápidamente, normalmente cuando había algún tipo de escándalo moral, ya sabes lo que la paga siempre. Siempre la paga los videojuegos, siempre la paga el heavy metal, la paga el rol y en general lo paga lo que los padres no entienden, ¿vale? Ahora hay un tarao que se ha cargado a sus padres con una escopeta y a su madre y no sé qué pollas y la culpa es del Fortnite, ¿sabes? Pero es que este tipo de gilipolleces hacen mejores titulares que un análisis real de qué es lo que estaba pasando en esa familia y qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo he leído, macho, cosas en todos los sentidos. Desde que si la gente tiene válvulas de escape como estas, no incurre en realizar las cosas que no debe, a que son cosas que, digamos, de alguna manera deforma la percepción de sexualidad sana, sea eso lo que se produce dentro del asunto. Y es un territorio muy delicado porque, por ejemplo, como tú bien sabes, en Japón tienen una crisis demográfica de cojones, tienen Total. una crisis demográfica de satisfacción sexual de cojones. Cada vez hay más personas asexuadas en Japón, gente que se declara que no tiene el más mínimo drive sexual de ninguna clase. Y entonces, pues no soy capaz de establecer una relación causa-efecto evidente, pero está claro que hay alguna movida y no sé en qué índole, ni de qué manera, ni en qué consecuencia, en el que si tú, digamos, de alguna manera no eres capaz de tener una aproximación sana, honesta y sin tabúes al sexo, pues evidentemente la represión siempre es algo dañino y que termina jodiéndote la cabeza. Entonces, es una pregunta muy delicada, tío, muy complicada. Y mira que me he Sí, leído sí. cosas sobre el asunto y no soy capaz de establecer una relación causa-efecto clara porque he oído tesis de toda índole en un sentido y en otro. No, o sea, de hecho, a mí es un tema que, o sea, en general, ni siquiera vinculado exclusivamente con el tema del porno, en general. Y yo tengo la sensación de que, claro, a lo mejor, yo qué sé, videojuegos con los gráficos que había, no sé, hace 25 años, pero pasan dos cosas, que cada vez todo se está haciendo cada vez más hiperrealista. Y segundo, creo que cada vez somos bastante más
o sea, estamos menos sensibilizados. Es decir, como de alguna forma, cada vez la intensidad que requerimos es mayor a todos los niveles. Más intensidad de violencia, más intensidad de sexo en las pelis, más intensidad no sé cuánto, Entonces, llega un punto que tienes que subir la intensidad para que de alguna forma sientas algo, ¿no? Entonces, me preocupa que, bueno, ahí está un poco la reflexión, cómo absolutamente todo lo que hay alrededor nos lleva probablemente a tener un mayor nivel de intensidad para sentir algo, a cualquier nivel. Porque ha habido una insensibilización, ¿no? Exacto, te insensibiliza por el nivel de intensidad, por lo tanto necesitas más intensidad, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado. Y por otro lado, el hiperrealismo de las cosas. Es decir, que ya no son dos monigotes pixelados con 4, sino, joder, estamos hablando ya de. Es que de el cosas muy metaverso real empezará por ahí, eso está claro. Y de hecho ya hay un montón de software que te permite... Bueno, de hecho es que no he entendido por qué con esta vaina que nos ha dado con el metaverso no ha salido por ahí las cosas que hay en el mercado del porno, en virtual reality, en temas de propiocepción, en temas de Porque órganos sexuales simulados. sigue en un entorno muy, muy B. O sea, en el fondo, Sí. toda la parte de gadgets vinculado con la realidad virtual todavía están en un entorno, pues yo qué sé, como las películas VHS en el videoclub. Aparte de que, por ejemplo, los stores, por ejemplo, el store de Oculus no tiene, digamos, Sí, no, por ejemplo, cuando aparecieron las Google Glass, banearon el porno, ¿sabes? Claro, Oculus ha hecho lo mismo. Sí, no, por eso te quiero decir que eso estaba en el libro este que os he mencionado de Stigma, ¿vale? Que habla de cómo ha condicionado todo este tipo de cosas. Pero yo creo que es que el problema fundamental tiene que ver con el tabú, con la no aceptación de la sexualidad como algo natural, más que, digamos, con todos los productos que predan en los problemas originados del tabú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo personalmente creo que hemos ido mejorando, pero que todavía estamos a una cierta distancia de no considerar la sexualidad como algo tabú, que es el problema que creo que tenemos ahora mismo todavía y que llevamos arrastrando desde hace un montón de tiempo y que hemos mejorado en una serie de cosas, pero que no hemos terminado de solucionar. Bueno, muchachos, pues vamos a cerrar hoy por aquí con la pregunta de cierre. Javi, ¿es Pornhub culpable de la inflación económica? Me temo que no, pero es que la frase es tan maravillosa que es que estoy tentado de decir que sí. Pero no. Como nadie lo sabe, tú di que sí. También No, será culpa de Pornhub. No, pero yo soy de esos gilipollas que todavía dicen no lo sé, no tengo datos, hace falta más investigación. Pero yo no entiendo cómo nadie no he visto en Twitter todavía a nadie que haya asociado la inflación con la industria del porno y me parece tristísimo. Tenemos que ser siempre pioneros. No has visto ningún paper del tema, ¿no? Nada, siempre haciendo nosotros de trailblazers. Siempre. Surgirán un montón de papers. Claro. David. Yo coincido con Javi, yo creo que no, salvo que empiecen a crear su moneda propia, su criptomoneda propia y la peña empiece a cotizar y a consumir y a jugar con Rabocoin, lo veo. ¿Hay un Rabocoin o no? Creo que hay un Rabocoin, ¿no? De Rabobank. De Rabobank, no, el Rabocoin. De Rabobank. Ese banco holandés que ha iluminado de risas toda una generación que ha aficionado a la vuelta ciclista. Correcto. El Bitcoin. Bueno, pues yo digo que sí. Yo digo que sí, que mucha gente se turra la sardina y eso genera que luego quiera gastar dineros y mucho follón. Y entonces el follón genera inflación. ¿Por qué? Porque rima. Porque me sale. Ese es un análisis que hubiera hecho cualquier economista profesional, Mike. Estoy muy orgulloso de ti. Pues te voy a decir, he leído análisis peores, no te digo más. De hecho, lo voy a poner en Twitter. El capítulo de hoy va sobre cómo que alguien se turra la sardina genera inflación. Maravilloso. No, que quiera comprar más luego y genera inflación. Nada, ve ensayando ya el discurso que el Nobel te cae en cualquier momento, Mike. Vamos, a este ritmo. Bueno, pues nada, muchachos. Daros las gracias a todos, como siempre, por seguirnos. Deciros que hoy sabemos quién viene la semana que viene en Line Mental. Martes 22, 8:30 de la tarde, en directo en Twitch, YouTube y Twitter. Tenemos con nosotros a la gran Marta Simonet, expresentadora de Telecinco. Esto a Javi le va a encantar. Vamos. Y sobre todo lo de ex.
Y además, fundadora de un montón de cositas chulas alrededor de la gastronomía y tal. Creemos... Y súper buena gente. Muy buena gente. y ante todo, muy buena persona. Creemos que nos va a proponer algo que no tiene nada que ver con eso, o sea que fenomenal. Así que nada, gracias a todos y don Javier, don David. Comprad cosas, comprad. Merchan de Heavy Mental. Tenéis acceso heavymental.es. Una cosa subliminal, compra merchan, hijo de puta. Que mola mucho y luego pasarnos las fotos. Y así folláis, joder, y tenemos que ver con esto. Y así contribuís a la inflación, coño. ¿Cómo molaría una categoría en Pornhub que fuera Heavy Mental y es gente follando con nuestras camisetas, con nuestras tazas? No des ideas, Mike. Lo veo. Patrocinamos una categoría de porno. Don Javier, don David, hasta la próxima. Salud y ciencia. Perras.